tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en que nos están viendo. Agradecemos a toda la gente que transmite en este programa que hace 10 años que viene saliendo al aire por la FM 88.9 Radio Gran Rosario y ahora en televisión. Así que agradecemos a la gente del Cordón Industrial, Canal 2, ahí a Edgardo Bañera, a la gente también de Live TV Perú, que también transmiten este programa, y aquí a Canal 19 de Cablevisión, Televisión Regional, que por este medio también sale los días sábados, domingos y lunes. Sábados a partir de las 3:30, domingos a partir de las 14:30 y los días lunes a partir de las 10 horas. Bueno, tenemos mucha información, tenemos no solamente política, de centrarnos aquí en lo que es Latinoamérica, sino que también vamos a estar hablando un poco lo que está pasando en Afganistán. Para ello tenemos dos especialistas en política internacional, pero antes, para distendernos, para relajarnos, vamos a escuchar un tema musical, porque este 7 de septiembre estuvo celebrando el Día de la Independencia, los 199 años de la independencia de Brasil. Vamos a escuchar un tema musical, de esa manera vamos a la pausa y en el próximo bloque no se vayan, porque vamos a estar hablando de este conflicto que se está hablando en el aquí y ahora entre Chile y Argentina, este conflicto limítrofe. Así que pausa y ya volvemos. Meu Brasil brasileiro, um mulato prisioneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Deixa cantar de novo o trovador. América é a luz da lua, toda a canção do meu amor. Bueno, qué lindo escuchar esta música de Brasil. Agradecemos a la gente del grupo de la ciudad de Rosario, un grupo brasilero más conocido como la Banda del Baiano, que nos ha acercado este tema musical para que pasemos en esta fecha, bueno, del Día de la Independencia de Brasil, que se estuvo celebrando este 7 de septiembre. Bueno, vamos a estar hablando de Brasil, pero antes nos vamos a quedar aquí en Argentina, Chile. Bueno, estábamos hablando de este conflicto limítrofe y para eso lo tenemos aquí al licenciado en política internacional. Estamos hablando de Federico Luchtenberg. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Lina. Qué complicado tu apellido. Bueno, nací con ese apellido, así que para mí es normal. ¿De dónde? El apellido es de origen alemán y puntualmente mi familia viene de Solingen, donde se hacen los cuchillos, el acero, cerca de Holanda, digamos. Yo lo pronuncié como pude, pero vos ¿cómo lo pronunciarías? Está bien pronunciado, Luchtenberg. Está bien pronunciado. Bien, Federico, bueno, hay una preocupación en los ciudadanos sí, por esto que se viene hablando de este conflicto entre Argentina y Chile, este conflicto limítrofe. Explícanos sí, para poder entender qué es lo que está pasando. A ver, históricamente la Argentina ha tenido conflictos limítrofes con Chile y bueno, digamos, los últimos se han resuelto positivamente después de mucho diálogo. Digamos, el gran hito fue el de 1984, el acuerdo de paz que firmó Alfonsín, ese fue, digamos, por el conflicto del Beagle. Pero, digamos, el primer concepto que a mí me gustaría dar es que acá no va a haber una guerra por esto. Claro, no se asusten. No se asusten, porque para que haya una guerra tienen que haber, digamos, algunas cuestiones relacionadas a las potencias internacionales. Si no hay un interés de una potencia, sobre todo porque las guerras salen dinero, ¿no? Ni Chile ni Argentina están en una condición como para abordar una guerra. Primer cuestión. Y lo segundo, digamos, que diría, es que Chile históricamente ha tenido políticas expansionistas, ¿no? Evidentemente, estos últimos dos decretos que sacó el gobierno de Piñera con el aval digamos, estuvieron rubricados por el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, digamos, que están más
enmarcados en una cuestión de política interna que de política exterior. A ver, para que se entienda un poco. Bueno, muchos países apalancan la política interna con la política exterior. El ejemplo, digamos, que está al día siempre fue Estados Unidos, que evidentemente con esta última salida de Afganistán, para enganchar un poco con el otro tema que vas a hablar, le ha generado un problema interno ahora al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque salieron mal. Pero muchas veces ir a la guerra une, bueno, sin llegar a ese extremo, pensemos que hoy internamente Chile está pasando por un momento en el cual digamos, los partidos conservadores están perdiendo poder, están en un momento de una convención constituyente en el cual quedaron en minoría, y que esta cuestión tiende a pagar bien en política interna. Bueno, para ir concretamente, luego de, digamos, o sea, ¿por qué se produce este conflicto básicamente diplomático, limítrofe? O sea, nosotros a partir de ese acuerdo de 1984, ese acuerdo de paz, digamos, teníamos delimitado cuáles eran las cuestiones relacionadas a la plataforma continental, ¿no? ¿Qué pasó? La Argentina fue avanzando y en el 2009 se produce una presentación dentro de un organismo de Naciones Unidas en el cual se producen 5 objeciones, ¿no? De acuerdo a cómo estaba planificado el espacio marítimo argentino. Dentro de esas 5 objeciones no hubo ninguna de Chile. La Argentina modificó, algunas cuestiones eran de forma, Chile no dijo nada. Bueno, esto en el derecho internacional se llama aquiescencia, o sea, básicamente para que se entienda, el que calla otorga. Bien, Federico, pero ¿qué pasa ahora en Chile? ¿Por qué el gobierno, en este caso de Piñera, toma esta iniciativa? O sea, ¿qué estuvo pasando dentro del entorno para decir, bueno, ahora vamos a ir con un conflicto? Aparte también un contexto de pandemia. Pero Chile no está yendo a un conflicto. Chile, Chile lo primero que dice es que ellos son coherentes con su política, ¿no? Para ellos lo que se está haciendo es respetar un derecho adquirido, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que es congruente con la política expansionista. A ver, si uno tiene que verlo desde el punto de vista de los antecedentes, acá lo que está ocurriendo es que no se está cumpliendo un tratado, ¿no? Un acuerdo que estaba firmado. Y eso le puede poner en juego a Chile algunos otros temas que evidentemente por un tema de poderes relativos, quizá, por ejemplo, Bolivia no lo pudo usufructuar, ¿no? Porque claro, en realidad cuando Bolivia le plantea a Chile la salida al mar, Chile dice, no, acá hay un acuerdo que está firmado y bueno, y eso no camina. Bueno, simplemente... Ahora es como la inversa, para que se entienda la gente. Sí. Ahora, bueno, en ese entonces era Bolivia que pedía la salida al mar a Chile. Sí, sí. Ahora es Chile quien pide un poco más de territorio de cierta parte argentina. Claro, en realidad lo que está haciendo Chile es alargando la plataforma continental, ¿no? Que, a ver, ¿cuál es el punto de disputa acá? El punto de disputa es cuál va a ser la influencia sobre la Antártida, ¿no? Esa es la cuestión de fondo sobre, digamos, sobre la soberanía en el Atlántico Sur. La cuestión de fondo es quién es, a ver, porque Chile ahora está poniendo en disputa con la Argentina 5.000 metros cuadrados de la Argentina, pero a la vez 30.000 kilómetros cuadrados que son de la humanidad, que están planificados de esa manera y que, bueno, o sea, el diferendo no va a ser únicamente con la Argentina. A ver, nosotros lo tomamos esto también, así como Chile lo toma como una bandera que paga muy bien electoralmente, nosotros en cierta manera también tomamos eso, los políticos toman eso, no están hablando de que Chile está, digamos, abordando el tema sobre 35.000 kilómetros cuadrados, no, dicen, no, nos están tocando 5.000 kilómetros cuadrados nuestros. Bueno, esa es un poco la cuestión. Sí. Pero ¿qué pasa que si Argentina, en este caso el gobierno, no acepta? Bueno, a ver, no es un tema de aceptar o no aceptar. Bien, eso es importante que lo aclares porque como que dice, pero ¿cuál es la postura del gobierno argentino? ¿Cómo sigue de aquí en adelante? Acá la cuestión es el rol del multilateralismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de Naciones Unidas, de las convenciones sobre el mar, etcétera? Nosotros venimos de una época en la cual se ha respetado, o el rol de los organismos multilaterales ha sido efímero o escaso, ¿no? Entonces, un poco se pone a prueba eso. A ver, la Argentina le hace un reclamo, después formal a Chile. Estas cosas en diplomacia suceden muchas veces y no trascienden, porque a veces es un error de redacción,
a veces hace adrede, pero bueno, son como picardías de la diplomacia. Claro, porque uno lee por la información, cualquier, ya sea radio escucha o televidente, alguien que se informa por los diarios, dice conflicto limítrofe entre Chile y Argentina. Sí. Entonces, es bueno que lo aclares para porque según vos es normal que pasen este tipo de cosas. Por lo pronto, hoy estamos en un ida y vuelta de notas formales con reclamos, cada uno explica su manera de ver la cuestión. Sí, sí. Pero, digamos, si uno tiene que ir al derecho internacional, acá hubo una presentación de la Argentina en el 2009 en un organismo internacional que Chile podría haber dicho, no, esto hay que modificarlo, y no dijo nada. Entonces, si vamos desde el punto de vista de quién tiene las de ganar, es Argentina. Bien. Ahora, digo, tranquilidad para los argentinos. Sí, no, bueno, a ver, esto en el ámbito del derecho internacional. Ahora, después de cuestiones prácticas, sí, y de buena vecindad, uno a veces, por ejemplo, Chile sigue siendo un aliado de Gran Bretaña, facilitando vuelos desde las Malvinas. Sí, entonces, sí, también una forma de acercarse a veces, a ver, la soberanía es algo muy importante. A veces uno dice, no, esto está en el sur, no va nadie, no nos importa. No. Si vamos al caso, todos los puntos fronterizos de la Argentina están habitados por poca gente, y gracias al rol del Estado, de la Gendarmería, de las Fuerzas Armadas, de las escuelas, en muchos casos, llegamos a tener soberanía en esos lugares. Bueno, en el sur pasa exactamente lo mismo. Lo que sí se puede tener es un diálogo en el cual permitir comercializar, pescar en algunas zonas que nos corresponden a nosotros de forma exclusiva. Esas cuestiones después se pueden conversar. A ver, para dar un ejemplo. Sí. Hong Kong volvió a China, evidentemente porque había intereses que no iban únicamente en lo limítrofe, sino que había cuestiones comerciales. Entonces, a veces, si por ejemplo el Mercosur funcionara mejor, ¿no?, que hubiera un interés de Chile en comerciar con el Mercosur mismo podría poner como una traba a estos conflictos. Bueno, a ver, no, si ustedes quieren comerciar, destraben esto. Vamos a llegar a un acuerdo. Exacto, por ejemplo. Federico, nos estamos quedando sin tiempo, sí, pero nos quedamos tranquilos que no va a haber una guerra, que esto no va a pasar a mayores. No va a pasar a mayores. Ahora, las guerras también las hacen los locos, ¿no?, los que tienen algún interés. O sea, no creo que sea el caso, sí, pero estamos en el medio entre Bolsonaro, Piñera, y yo creo que Piñera es una persona bastante más razonable que Bolsonaro. No nos olvidemos que estuvo Trump como presidente de Estados Unidos, que uno no sabía para dónde iba a salir. Yo entiendo que esto no va a pasar a mayores, va a ser un intercambio, tiene que ver con la coyuntura de política interna, más que con cuestiones, digamos, reales de política exterior, si bien Chile ha sido y es expansionista en su política exterior. Federico, lo seguimos en el programa de radio Uniendo Fronteras Radio, de los días viernes y domingos de 16 a 18 por Radio Gran Rosario. Vamos a ver un video, porque si este programa se está grabando bien hoy jueves, el día sábado, se cumplen 20 años de lo que pasó con la caída de las Torres Gemelas. Ajá, así que vamos a ver un video para recordar este hecho histórico que creo que está en la memoria de muchos televidentes. Así que vamos a ir a una pausa. Federico, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Irina. Holy fuck! Oh my God! Oh my God! Casi 20 años han pasado desde que el mundo cambió para siempre. Por los cielos de Estados Unidos, el terror surgía como la nueva amenaza global. Holy shit! Wow! Oh shit! Wow! ¿De ese A portas de un nuevo aniversario del ataque al corazón de Occidente, ¿qué pasó con el terrorismo islámico?
Y continuamos aquí en Uniendo Fronteras. Bueno, ahí estábamos viendo un video de este atentado a las Torres Gemelas, que bueno, parece mentira, pero ya pasaron 20 años, así que ahora tenemos a otro especialista en política internacional, en este caso es Edgardo Graminich. Edgardo, bueno, un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, buenas tardes o buenas noches a toda la audiencia, y la verdad que este tipo de programas siempre llaman la atención más que nada para el público latinoamericano, ya que todo lo que es noticia internacional por ahí, por la agenda diaria que tenemos, no se aborda o lo vemos como una cuestión secundaria. Sí, y en realidad nos marca la vida a todos. Así es, como esto, bueno, de este atentado que pasó con las Torres Gemelas, que parece mentira, pero pasó un montón de tiempo. 2 décadas y de similares características a lo que sucedió acá en Argentina con el atentado a la AMIA, que ya lleva casi 3 décadas, 27 años Sí, de sí. efectuado el atentado, y ambos atentados sin una resolución clara para la población, sin conocer de forma fehaciente y sin un castigo para aquellos que desarrollaron este tipo de acto, que es uno de los actos más crueles que puede hacer un ser humano sobre otro. Así es. Bueno, hacemos un paréntesis y vamos a hablar del tema por el cual lo invitamos aquí a Edgardo, que es, bueno, como decíamos, el 7 de septiembre es el Día de la Independencia de Brasil, esta fecha muy importante para uno de los países más grandes que tenemos aquí en Latinoamérica, así que me gustaría que nos hagas un poquito qué pasó en ese entonces para lograr la independencia de Brasil. El tema con Brasil, yo creo que aparte del recordatorio de la independencia, hoy nos enfrentamos como un refundador de la República de Brasil. La historia de Brasil es muy rica, básicamente se han fundado a través de un entramado de las fuerzas militares de aquellas épocas. Es un poco diferente a los procesos independentistas de toda América Latina. Nosotros tenemos algo común, que éramos parte del colonialismo de España. No así Brasil, que era de la colonia portuguesa. Ellos hasta tuvieron un príncipe, que eso no se sabe mucho en la historia nuestra, no lo vemos, pero hasta tuvieron una especie de pequeña monarquía que duró poco tiempo. Sí, sí. Después viene el proceso independentista y hoy vemos, para venir a la actualidad, hoy vemos un presidente que en el día de celebración de la independencia buscó como una refundación de su república. Y esta refundación sobre también un principio aristocrático, porque quiso o quiere de alguna manera condicionar o ve que la justicia, el otro poder de la República, le condiciona al gobierno, depende de donde uno lo esté observando. Sí, bueno, justamente me quedé pensando en lo que me contabas en la parte de la historia de Brasil. Yo me enteré, bueno, a raíz de que íbamos a hablar de este tema, que tenía un príncipe un dato que uno no conoce, ¿no? Hubo Así. un príncipe y no Sí. un príncipe local, sino un príncipe importado, digamos, Claro. de la corona portuguesa de esa época. Envió un familiar justamente con la idea de que reordenara conflictos internos que tenían entre todas las zonas y sobre todo reordenar las fuerzas militares de aquella época. Lo que vive hoy Brasil lo vivió en su proceso de independencia, que fue poder consolidar el poder del Estado sobre las Fuerzas Armadas, que era quien detentaban el poder político de esa época y que lo detentan de una manera mucho más soslayada hoy en día, porque si hoy en día ve la composición del gobierno de Jair Bolsonaro, muchos miembros son exmilitares. Se vuelve a repetir el mismo dilema. Claro. Pero lo que tiene diferencia es que hoy existe una república previamente y esa república de alguna forma le está poniendo limitaciones a esta apetencia de poder. ¿Cómo sigue, o sea, de aquí en adelante, cómo afecta esta situación que está viviendo Brasil a Argentina? Hoy, sin duda, creo que el mundo está cambiando. O sea, mientras muchos países, te doy el ejemplo de Argentina, nos detuvimos producto de la pandemia, muchos otros países se fueron preparando durante ese momento estanco para el día después. Brasil es uno de ellos. Brasil, por darte un ejemplo, inauguró base de submarino, está en el desarrollo del primer submarino de propulsión atómica, desarrolló todo lo que es infraestructura en electricidad, empezó o inició el fomento de una industria más pesada, etcétera, etcétera. O sea, Brasil se preparó para salir. O sea, podríamos decir que mientras que Brasil era noticia porque no estaba manejando bien en la pandemia, porque estaba dejando morir muchísimas personas, muchos conflictos, pero a la vez venía trabajando. Bueno, algo positivo está haciendo Bolsonaro, podríamos así decirlo, en ese sentido. Positivo no se lo puede marcar en Bolsonaro, es la visión de un país que quiere ser potencia regional. O sea, no importa el presidente, el color político de
del movimiento partidario que esté en el poder, sino es una idea como sociedad de posicionarse como el referente regional. Lo mismo está haciendo Egipto en África, lo mismo podemos ver con otros países en el centro europeo, por ejemplo el modelo Merkel, el modelo Merkel en Alemania, prepara a Alemania para esta nueva normalidad siendo uno de los protagonistas, o China sin hablar, o sea, es un ejemplo claro. Ahora, Brasil, ¿en qué nos afecta? Nos afecta justamente que cuando tiene algún conflicto de esta especie, repercute en Argentina principalmente y en sus socios del Mercosur, sobre todo en nuestra economía. Hoy Bolsonaro hizo caer las bolsas, hizo caer el real. Esto en el intercambio hace que nuestra canasta de intercambio se caiga o se reduzca y no tengamos esa posibilidad de un comercio fluido. Y sumado a eso, una conflictividad ideológica entre el presidente de Argentina, netamente, y el presidente de Brasil. No así con los otros socios regionales, donde Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile han encontrado un sendero, una visión política común, que puede uno compartirla o no, pero pueden trabajar juntos y lo están haciendo para salir al mundo, o sea. Sí. Bueno, ahora cumplen 199 años, están próximos ya al bicentenario. Bolsonaro, ¿hasta cuándo más o menos sigue gobernando? Porque después obviamente vienen las elecciones, que ya lo veo a Lula por ahí haciendo, podríamos decir, no sé si campaña sería la palabra, pero yo lo veo que está activo en las redes sociales mostrándose... Bueno, hay algo que disparó, algunos analistas consideran que lo disparó al presidente Jair Bolsonaro en esta marcha o en este modelo de confrontación con la justicia, justamente cuando algunos agentes de opinión pública marcaron que Lula da Silva tendría una ventaja electoral para 2022. O sea, ellos, los 200 años le coinciden con la elección presidencial. Esa elección presidencial pareciera que está condicionando el futuro de las fuerzas políticas. Por eso hay una disputa entre la Corte Suprema, unos miembros de la Corte Suprema de Justicia de Brasil y el presidente Jair Bolsonaro. Estamos en el mundo de la posverdad. Y lo que la FAIR, que le llaman algunos, la desinformación, la fake news, etcétera, etcétera, es una de las cuestiones que la justicia le acusa a Bolsonaro. Y Bolsonaro le acusa que le han creado una posverdad en contra de que él supuestamente mintió. Entonces no tiene un basamento, si uno ve las dos partes, no hay un basamento jurídico consistente. Hay un problema de opinión. Y esa opinión, de alguna manera, si uno se remite a lo que fue la elección de Donald Trump en los Estados Unidos o el proceso del Brexit en Inglaterra, tuvo el caso de Cambridge Analytica. Y ahí es donde uno puede tener un tangible como para analizar la situación. Los procesos de desinformación, los procesos de guerra psicológica, hoy en día son un hecho. Y es porque las redes sociales, la hiperconexión, la sobreinformación que nos llega nos hace cambiar la decisión o nos influyen. Y hay empresas que se dedican a eso. Es la primera vez que una tecnología llega a nuestro centro de decisión. Entonces, este juego va a ser un juego interminable. Sucede en Argentina con la grieta, sucede en el Perú con las recientes elecciones y el presidente electo, sucede en Venezuela, dependiendo qué cadena de televisión uno enciende, es un relato u otra. O sea, el ciudadano común va perdiendo la noción de cuál es la realidad. Wow, un tema que da para largo rato seguir analizando y bueno, no me gustaría irme sin este dato importante, ¿cuáles son los convenios bilaterales que tiene ahora Argentina y Brasil? ¿Qué es lo que se está exportando? ¿Qué exporta Argentina? ¿Qué exporta Brasil hacia Argentina en el aquí y ahora? O sea, nosotros exportamos granos, compartimos algunos mercados de granos, si bien Brasil ya nos superó. Tenemos mucha relación por la industria automotriz. Bien. Y tenemos una pequeña relación, pero que a Argentina le genera muchas remesas en dólares, que es la aviónica, o sea, partes de aviones que fabrica Embraer. Con eso hay una anécdota muy común. Embraer tiene menos de 30 años de existencia de la fábrica que hoy conocemos. Ellos antes no volaban aviones directamente, vinieron a aprender a Argentina. Y en, pongámosle 50 años entre lo que aprendieron y se desarrolló, hoy Embraer es una de las primeras fábricas o industrias de la aviónica a nivel global. Argentina, de ser pionero en la industria aviónica y de ser quienes formó a esos profesionales, termina suministrándole algunos componentes básicos de ese desarrollo.
Por eso Argentina tiene una relación directa hoy en día. Sumado a que Brasil es la puerta a la economía global. Brasil hoy, el mundo cuando habla de América Latina, primero mira qué sucede en Brasil. Luego mira en otros países. Por eso es tan determinante en la política exterior de todos nuestros países de la región. Por eso es importante hablar de Brasil, saber lo que está pasando. Saber Wow. lo que pasa en Brasil es saber lo que pasa en América Latina hoy. Me quedo sin tiempo. Edgardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que siempre nos falta tiempo para seguir hablando, pero bueno, habrá otras oportunidades. Por supuesto, el tiempo siempre es tirano, así que hay que saberlo aprovechar. Muchas gracias. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Será hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos.